Dice la palabra del Señor así. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino en odres viejos de otra manera. El vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Pueden tomar asiento. Este es un tema que lo hemos venido estudiando ya hace tiempito. Y una vez recuerdo, ya hace como 5 meses, quizás más, le dije al pastor Virgilio que quería hablar sobre esto. Pero como siempre el tiempo es del Señor, nosotros nos dejamos guiar por Él. Porque si bien es cierto, el Señor aquí habla del ayuno, y este es un tema muy controversial entre muchas iglesias. Le damos gracias al Señor, le damos honra y gloria a Él, que siempre nos ha dado ese don de discernimiento de su palabra. Porque cada día que nos metemos más en ella, podemos ver sus maravillas, podemos ver esos misterios de los que habló el mismo Pablo, que son revelados a vosotros, o sea, los que Dios ama. Y aquí está cada uno de ellos. Somos nosotros esos privilegiados, y el Señor nos describe como sus pequeñitos. Entonces, cuando nosotros nos vamos a este tema del ayuno, tenemos que preguntarnos el significado del mismo. ¿Qué significó allá en Israel? ¿Dónde nació la palabra ayuno? ¿Por qué se hacía? Muy bueno. ¿Y qué significa hoy? ¿Y qué debemos hacer hoy nosotros como hijos de Dios? Amén. Amén. La palabra ayuno proviene del hebreo sum, T-S-U-M, sum, que significa ayunar. Y esto a su vez se refiere a la abstinencia de alimentos, bien sea por un periodo corto o bien sea por un periodo largo. Si bien es cierto que la palabra habla del ayuno para un día, como lo establece la ley levítica, el día de la expiación, que es de allí donde nace la palabra ayuno, también se habló de 40 días de ayuno. Tal es el caso de Moisés cuando subió al monte, del mismo Elías cuando fue procesado, y del mismo Señor Jesucristo cuando fue llevado, como lo dice la palabra, en el espíritu al desierto, y ayunó 40 días. Pero debemos entender y comprender qué se refería, o qué quería, mejor dicho, Dios Padre con respecto a esa palabra. Porque como antes le dije, el ayuno sale del día de la expiación. De hecho, era el único día del año judío donde aparecía el ayuno. Lo había establecido el Señor, el día de la expiación. Para ondear un poquito más en el tema, nos vamos a ir a Levítico 23. Levítico 23, versos 26 al 31. Cuando los tengan. Amén. Levítico 23. Del 26 al 31, mi hermano. Gloria al Señor. El Señor es bueno, mi hermano. Amén. Del 26 al 31. ¿Lo tienen? Amén.
Dice la palabra así. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis, tomen nota de esa palabra, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliación delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no afligiere, óigase bien, afligiere en este mismo día, será acordada del pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la persona de entre su pueblo. Y dice el 31, ningún trabajo haréis, dice, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Amén. Amén. El Señor está el día de la expiación, como reconocemos todos ya lo que fue el día de la expiación, que era lo que significaba ese día, perdón del pecado al pueblo de Israel por todos sus pecados, valga la redundancia. Se sacrificaba, se inmolaba un becerro de 1 año sin mancha, y esa sangre derramada sobre las tablas del pacto, sobre el propiciatorio, calmaba la ira de Dios y perdonaba el pecado de tanto del sacerdote como del pueblo de Israel. Amén. Amén. Era algo físico, algo que era visible, tangible, y que era por estatuto perpetuo hecho de esa forma. Pero vemos lo que dice el Señor en el verso 28. Dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. Dice, para reconciliaros delante de vuestro Dios. Y dice el 29, porque toda persona que no afligiere en este día será cortada, que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Vemos qué es lo que Dios Padre le está pidiendo al pueblo de Israel que hiciera. Era necesario que el pueblo de Israel viniera con un corazón humillado, arrepentido de todos esos pecados, de los cuales ese día se estaban perdonando. Aleluya. Entonces vemos qué es lo que el Señor le pide al pueblo. Pero ¿qué pasa? Que Israel siempre se fue por lo que mejor le pareció. Cuando hablamos de la palabra ayuno, el Señor en ningún momento le pidió al pueblo de Israel que se abstuviera de comida, Gloria. Gloria. que dejara de hacer eso, sino que afligiera sus almas. Venía a mí con corazón arrepentido, porque está siendo perdonado por ese pecado de todo el año. Aleluya. Entonces eso le pedía al Señor ese día al pueblo de Israel. Se estableció en la ley levítica tal ayuno. Así el pueblo de Israel vino haciendo ayunos, proclamando ayunos. Pero la palabra ayuno se refiere luto, se refiere aflicción, tristeza, congoja, porque ellos estaban totalmente de espalda a Dios, estaban haciendo lo que no era. Entonces el Señor le dice, aflíjanse, arrepiéntanse de lo que están cometiendo, porque hoy les he perdonado sus pecados. Entonces cuando vemos en el Antiguo Testamento, esta palabra se relaciona con eso: lloro, lamento, congoja, tristeza. Vestirse de ceniza o de silicio, que era una vestimenta muy gruesa, de tela muy gruesa, hecha de pelo de camello o pelo de cabra, y representaba no otra cosa sino que tristeza, congoja, lamento, luto. El pueblo de Israel, como les venía diciendo, ayunaba ese día de la expiación. Ellos debían, en un acto solemne, sea público,
venir arrepentido delante de Dios Padre por todos sus pecados. En este día de expiación, el Señor, como les dije, no hacía otra cosa que pedirle que afligieran sus almas a Él, más no que se abstuvieran de alimento. El pueblo de Israel siempre supo que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal. Y el Señor solo le pedía eso. Se volvió una costumbre, se volvió una tradición, se volvió un rito entre los grandes líderes de Israel, el tema del ayuno. Pasaron y pasaron los años y el Señor siempre les pedía lo mismo. Cuando nosotros leemos el libro de Oseas, capítulo 6, vemos lo que el Señor habla. ¿Perdón, el libro? De Oseas. Profeta Oseas. Oseas. ¿Lo tienen? Amén. Vemos lo que el Señor le dice nuevamente a Israel. Fíjense que los sacrificios, holocaustos y todos estos rituales que se hacían en el tabernáculo eran necesarios, eran mandamientos de Dios. O sea, amén, hay que cumplirse. Y miren lo que dice el Señor aquí: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. 6:6. Sí. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, los holocaustos y los sacrificios, que ellos lo hacían por inercia, como que ya estaban programados a hacerle eso a Dios, pero lo hacían mal. Y entonces ya en boca del profeta Oseas le decía: ya eso no me sirve, si no vienen con un corazón humillado, con un corazón de verdad convertido y con un perdón de verdad sincero, lo que tú hagas en tu obra, eso a mí no me sirve. Amén. Amén. Cuando nos vamos a Miqueas lo entiendo un poquito más. Miqueas 6. Sí, bonito. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Cuando lo tengan lo digan amén. Si voy muy rápido me avisen. Sí, claro. Bueno, tienen la ventaja que mis predicas, gracias al Señor, son cortas. Y No todavía. Pero esta está muy buena. amén, amén, gloria al Señor. ¿Lo tienen? Amén. Mire lo que habla Miqueas 6:6. Mire lo que dice el Señor en boca de este profeta, y lo hace como interrogante. ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Dice el 7. ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice el 8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti solamente, escúchase bien, justicia, amar, misericordia y humillarte ante Dios. Amén. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces esto viene recorriendo un largo trecho, y ellos vienen montándole más peso y más peso y más carga a la ley. El Señor les decía: pero es que si esto no es lo que yo te estoy pidiendo, ¿qué haces tú inventando otro cipote que no te pido yo allí? Aleluya. Entonces se hizo Costumbre. del ayuno una costumbre, y siendo una costumbre obviamente se convirtió en una religión. Amén. Amén. Entonces hoy, cuando nosotros vemos la palabra ayuno, decimos que es un tema controversial, porque cuando hablamos
afuera en la calle con otros miembros de otras congregaciones y hablamos del tema. Tienen el tema del ayuno y le dan otro concepto, sin ver el origen de dónde es que viene el ayuno y qué es lo que realmente el Señor quería para el pueblo de Israel. Pero como les dije, nosotros tenemos conocimiento de Dios. Gracias al Señor por ello. Amén. Gloria. De ser nada jactancioso por lo que nos da, porque eso se llama gracia. Gracias. Aleluya. Él dice que de gracia os recibiste, de gracia os da. Amén. En ese amor con que aprendiste, en ese amor también enseña. Amén. Y siendo multiplicadores de esa gracia, de esa verdad, que es la que nos salva, mi hermano, porque vamos a estar claros, esta verdad es la que nos salva. Cuando nosotros siempre hablamos conforme a lo que ya está establecido, conforme a lo que ya está declarado por nuestro Dios Altísimo. Y cuando nosotros vamos y damos gracias, así nos digan locos, así nos señalen. ¿Cuántos aquí, por ejemplo, no lo han señalado que tienen falsa doctrina? Que le han dicho, este está loco, este es un recién llegado, yo tengo 30, 40 años en el Evangelio y viene más a saber más que yo. Te reprende. Entonces, cuando vemos a un Pedro que anduvo con Cristo en sus 3 años de ministerio y aprendió, vivió con Él, durmió, se bañó desnudo con el Señor. Y Pablo lo llama y lo reprende. Pablo acepta lo que acepta lo que Pablo le dijo. Entonces es necesario allá afuera que haya muchos Pedro y que aquí haya muchos Pablo. Amén. 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 Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros, de verdad, a mí me ha pegado mucho ese tema y por eso he indagado mucho, porque tengo personas muy cercanas que viven del ayuno 3 y 4 veces al día. Ayunan más que el fariseo. Son mensuales. Ayunan más que el fariseo de la parábola del fariseo del publicano. Entonces, cuando uno los confronta por medio de la palabra y le dice, hermano, necesario es que puedan entender qué es lo que te lleva a la salvación. Necesario es poder comprender que ese ayuno es una obra más voluntaria tuya. Porque si nos vamos aquí a lo que acabamos de leer en cuanto a lo que realmente el Señor quería y que establecía en la ley levítica una vez por año, hoy lo quieren hacer muchísimas veces. Personas que se meten 40, 50 años de ayuno, porque los hay, sin establecer una diferencia de qué es lo que significa. Y lo más lamentable del caso, mi hermano, es que niegan la esencia de Cristo en nuestras vidas. Claro, es cierto. ¿Acaso Cristo, cuando fue a la cruz, no se expió por nosotros? ¿No pagó todos esos pecados que nos arropaban desde el nacimiento? Y este es un tema que de verdad no es para controversia. Este es un tema de interés mundial, absoluto, porque yo quería que tuviera toda la iglesia, Sería maravilloso. pero el Señor es bueno y yo sé que ustedes van a ser multiplicadores, eso es verdad. Amén. Amén. Entonces, yo sé que el Señor ha venido formando aquí maestros, ha venido formando hombres que se han metido en la palabra, que no hemos metido en la palabra porque debo inmiscuirme allí. Y cuando yo digo que el Señor ha venido formando, porque es Él, mi hermano. Sí. Cuando aquí alguien se llama y se coloca como maestro, que sea como profeta, como pastor, es el mismo Cristo que lo llama. Amén. Entonces, ¿cómo faltarle respeto a una autoridad que es puesta aquí por el Señor? Aleluya. Que a mí no me gusta como predica el hermano Tony, a mí no me gusta como Alfredo da la clase. Todos somos iguales, mi hermano. Es.
faltándole respeto a cada uno de nosotros, a cada uno de ellos, es faltarle respeto a Cristo. Vaya y reclámele a Cristo. Ese no es maestro, cuando se lo puso el mismo Cristo. Entonces, aunque me desvíe un poquito del tema, pero es vinculante, porque es una manera, así como Pedro negó a Cristo, así como los judíos negaron a Cristo cuando prefirieron 1000 veces a Barrabás que al mismo Cristo, así mismo nosotros hoy negamos la esencia de Cristo cuando no reconocemos la autoridad que la propuesta es por el Señor. Amén. Amén. Entonces, viendo el origen de lo que es el ayuno, así corrieron los tiempos, así corrieron los años, y nos encontramos con un profeta llamado Isaías, Amén. que le da mayor profundidad a lo que es el ayuno, tanto allá como hoy. Aleluya. Isaías 58. Gocémonos en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice así la palabra. Clama voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, le dice el Señor a Isaías, y a la casa de Jacob su pecado. Dice el 2, que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Verso 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Qué cara tan dura la de Israel. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para ir con el puño inicuo no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, para contiendas y debates ayunas. ¿Es eso lo que yo realmente quiero? Dice el Señor aquí. Dice el 5, a manera interrogante. ¿Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. O sea, es suficiente para ti venir a mí y hacer cama de silicio, ponerte de luto, y que infligieras tu alma, supuestamente aflijas tu alma. Dice el 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, perdón, desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Amén. Es duro. Sí. El Señor fue muy duro aquí con Israel. Toda esa opresión, todo ese dedo amenazador que tú tienes, es digno de mí. Puedes llamar tú eso ayuno. Pero el 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues a tu casa. Correcto. ¿Cuántos hoy que ayunan durísimo les cuesta darle la mitad de la INAPAN al hermano? No estoy diciendo que es aquí, mi hermano. Esta es una palabra de edificación, Amén. una palabra de reflexión, para que podamos entender qué es lo que realmente Dios Padre quiere para con nosotros. Ok, el mismo 7, segunda parte, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Es lamentable porque
vemos cómo nada más Israel no se equivocó, sino que hoy también estamos equivocados. Vemos que la situación ciertamente está fuerte para todos, pero también debemos entender a quién nosotros nos debemos, quién es nuestra providencia, quien que nos prometió que no nos va a faltar alimento. Ese es un Dios veraz, de justicia, un Dios que sus promesas son amén, son en el sí, en el amén, como dice Pablo en la carta a los Corintios. Pero mi lectura empezó en Marcos 2, Marcos 2:18. Quería ondear un poquito lo que era el ayuno para poder entrar de lleno a lo que el Señor Jesús habla aquí con mucha autoridad. Amén. Amén. Aquí cuando dice, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí parece dar a entender el escritor que tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos se habían aliado. Y el uno copiaba lo que hacía el otro. En este caso, los discípulos de Juan copiaban lo que hacían los discípulos de los fariseos. Llevaron tal costumbre del ayuno que también lo practicaban. Pero vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, una respuesta que siempre dejaba sin palabras, porque Él hablaba como quien tenía autoridad, o como quien tiene autoridad, ¿Qué tiene la autoridad? no como enseñaban los escribas, porque así lo dice la palabra. Dice, Jesús le dijo, ¿acaso puedes estar de boda, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Quién está aquí con el esposo? Amén. ¿Viste? Muy pocos amén. ¿Quién está aquí con el esposo? Amén. Gloria a Dios. Entre tanto que tiene consigo el esposo, no podrán ayunar. Qué hermosa enseñanza nos deja el Señor allí. Como el mismo Juan el Bautista venía anunciando que venía ¿qué? El reino de los cielos. Venía otro sistema que dejaba obsoleto el primero. Gloria. Un sistema legalista, judío en su gran parte, porque debemos decirlo así, conformado en su gran parte por peso que ellos mismos le habían metido a la ley. Amén, amén. Entonces vemos Jesús respondiendo, ¿puede acaso estar de boda ellos mientras están con el esposo? O sea, el Señor mismo dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía otro sistema, venía un mejor pacto con unas mejores promesas. Amén. Y esa promesa nos alcanza hoy a nosotros. Amén. Amén. Este verso 20 es muy controversial en las iglesias cuando quieren sustentar el ayuno, cuando quieren hacer del ayuno una doctrina. Dice el 20, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Como ya sabemos pues que tenemos una iglesia que chupa mucho, que capta mucho, pudieron entender qué era lo que significaba el ayuno. El Señor aquí nos estaba diciendo que esos discípulos llegará el momento que tenían que dejar de comer, porque el significado es el mismo, que el Señor da es el mismo que dio allá el Señor en el día de la expiación. Claro, por supuesto. Entonces el Señor le dice, pero vendrán días que el esposo le será quitado y entonces aquellos días ayunará. Eso no estaba escrito. El Señor no tenía que ir a la cruz y morir de un acto de crucifixión
el Señor se lo iban a arrebatar. Gloria a Dios. ¿Cómo creen ustedes, mi hermano, que los discípulos estaban cuando Jesús los crucificaron? ¿Estaban en gozo y alegría? No. Afanado, afligido. Como dice mi hermana, ella con Escondido. cabeza con junco. Estaban muy afligidos, andaban muy desorientados, andaban falta de pastor. Cuando vemos hoy la iglesia que ayuno congregacional, vemos en esa congregación la falta de pastor, mi hermano. Porque el Señor nos dio un espíritu. Amén. Y lo devuelvo. El Señor nos dio sus arras. Le dijo, mira, esto es un poquito de lo que tú vas a tener. Amén. Esto es una promesa, esto es tuyo. Aleluya. Cuando Dios me da a mí como hijo de Dios, no hablo como pastor, sino como hijo de Dios, ese espíritu de sabiduría. Amén. Me va a decir ustedes, hermanos, que ese espíritu de sabiduría no le va a hacer discernir a ese pastor esta verdad. Claro que sí. Pero entonces la palabra no se contradice, porque ¿cómo les habla Pablo ya en Gálatas 3? Oh insensatos, ¿quién los persuadió o quién os maravilló para desviarlo de la verdad? ¿Llegaron con Cristo? Sí. ¿Qué haces metiéndote para allá, para la ley? Cuando tu doctrina Santo. está desde Romano hasta Filemón. Gloria. Amén. Amén. O el Señor, cuando llamó a Pablo, le dijo que iba a ser apóstol de los judíos. Claro, en todas las cartas de Pablo se identifica así. En todas, no hay una que no se identifica así. En todas se identifica como apóstol llamado por el Señor Jesucristo. Cuando Pablo es llamado como apóstol de Jesucristo, a Pablo se le explicaron todas las cosas. Entonces, cuando vemos no solo al ayuno como doctrina, sino otras cosas, ¿por qué no? O mejor dicho, ¿por qué no le pedimos al Señor, como un día yo le dije, que me enseñara a mí? Amén. Es mi opinión más que la del Señor. Son mis palabras más convincentes que esta profecía escrita. Entonces muchas veces se engrosa el corazón, se embota esos grandes maestros, llamados maestros y pastores, porque no quieren escuchar, porque dentro de su soberbia piensan que son más que Cristo, cuando el mismo Señor Jesucristo nos manda a nosotros ser mansos y humildes de corazón. El Señor Jesucristo, cuando enseñaba a sus discípulos, no es que eran brutos, sino que eran falta de fe. Él no se cansó de sentarse con él y explicarle todas las cosas. Incluso el pasaje cuando el Señor regresa a Jerusalén para ser crucificado, ellos venían disputando y contendiendo quién era el mayor. El Señor hizo una pausa y se sentó y le volvió a explicar en amor quién era el mayor en el reino de los cielos. El Señor nunca se cansó y Él nunca se cansará de enseñarnos a nosotros cuando tenemos un corazón dispuesto a aprender. Amén. Yo sé que aquí hay verdaderos hijos de Dios que están dispuestos a aprender de Cristo. Gloria a Dios. Y dispuestos a aprender de Cristo no es para quedarse con ellos, sino para poder sacar de ese error a muchos que están afuera. Amén. Amén. ¿Acaso esa no es la voluntad perfecta del Señor? Amén. Que todos los hombres lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Amén. Entonces, siempre he dicho, no sé cuántas veces la he repetido cuando me paro aquí, que no nos debemos convertir en Jonás, hermano. Nosotros nada más no somos escogidos para ser salvos. Cuando Cristo vino a la cruz, murió por todos. No se cansen nunca de enseñar. No se cansen nunca de hablar verdad. Que si lo vituperan, que si le dicen un montón de cosas, ¿cuántas cosas no le dijeran a nuestro Señor Jesucristo? Este día me llamó un hermano y me dijo que no es fácil la situación que estoy viviendo.
estoy atormentado, esta gente me tiene loca. No, no es fácil, pero ya vas acá, tómalo con calma. Si yo le puse este ejemplo, sería fácil para el Señor, Dios Padre, mandar a su Hijo a que lo lacerara como lo hicieron. Fue fácil para Cristo despojarse de todo lo que tenía, siendo rico y teniéndolo todo, para venir a morir como un siervo y de paso maldito, como lo dice la palabra. Entonces muchas veces no podemos comprender lo que el Señor nos quiere enseñar o decir en su palabra. Entonces vemos el verso 21 y verso 22 y vemos cómo el Señor habla de dos parábolas o dos analogías y hace una comparación de lo que se venía haciendo y a lo que ahora es, porque ahora es, no es que dejó de ser, ahora es. Recordemos que el Señor siempre le habló al pueblo de Israel por parábolas y les habló según lo que ellos ya conocían, según sus costumbres, según sus enseñanzas, todo lo que aprendieron durante su vivir desde su niñez hasta que eran adultos. Y vemos cómo el Señor hace aquí una pausa y le da dos analogías. La primera, en el verso 21, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Ellos conocían lo que era la parte textil, la parte de su vestimenta, y ellos pudieron entender que lo que el Señor le decía aquí: ¿acaso tú puedes poner un pedazo de tela nueva, si alegóricamente yo hablando aquí, en un vestido que ya está desgastado, en un vestido que usted lo pone a la luz y de para el otro lado? Será peor la rotura. El Señor les hacía entender que Él, como nuevo pacto, como ese nuevo orden que ya estaba establecido y estaba escrito, porque eso ya estaba escrito, Él venía a decir: ahora este ritual que tú traes durante muchos años y que de nada me sirve porque son obras tuyas, ahora viene por mí, ahora viene por la fe en mí. Ya eso quedó allá atrás. Entonces imagínense ustedes en qué tiempo estaba hablando Jesús. En plena ley mosaica, y arrastrando durante muchos años esa ley. O sea que en ese tiempo de transición, que ellos, para despegarse de eso, les costó muchísimo. A ellos era entendible, pero hoy a nosotros, somos nosotros dueños de todas esas costumbres, somos nosotros dueños de toda esa carga y peso de la ley que vivió Israel. Entonces queremos ser más israelitas que Nicodemo, que toda esa gente que vive allá atrás. Entonces vemos cómo el Señor allí hace, mediante esa primera parábola, una comparación de lo viejo obsoleto a lo nuevo que venía por Él, por esa nueva expiación, por ese nuevo sacrificio que iba a ser, como dice Hebreo, perpetuo. Amén. Amén. Vemos la segunda y dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Ayer hablábamos de eso. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Los odres eran la piel, el cuero del animal que se usaba para conservar el vino. Y debemos entender que cuando el vino se coloca, se deja reposar y él va fermentando. Cuando él fermenta, él va llenándose de gases, y él se estira. Y él se estira. Y si nosotros usamos un odre viejo y le echamos vino nuevo, ¿cómo será la rotura de ese envase cuando el vino fermente totalmente? Eso, me imagino yo que explotará, o se abre un hueco y se derrama el vino. El Señor venía diciéndole igual:
los ritos tuyos, Israel, no me sirven, porque no están siendo conformes a lo que yo te pedí. Gloria a Dios. Ya tuviste la oportunidad de hacerlo, pero ha llegado el día, como dice Gálatas 4:4, llegó el momento de que Dios mandara a su Hijo y a quitar todo ese peso que los condenaba tanto a ellos como a nosotros. Aunque no conocíamos la ley, igual las leyes nos señalaban porque éramos pecadores. Amén. 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 Esto, quiero hacer una pequeña observación aquí. Isaías 58:7. Quiero compararlo con una de las cartas de uno de los apóstoles hoy, porque tiene mucho que ver. Porque si bien es cierto, hemos hablado del tiempo de Israel, lo que significaba el ayuno, que ellos ayunaban por esto, equivocadamente, pero lo hacían. Y vemos como Isaías, en el verso 7 de ese capítulo 58, dice lo siguiente: ¿Lo comparas con? Santiago 2:14-16. Santiago 2:14. 2:14-16. Sí. Eso es por si había alguna duda hoy, que eso nada más lo dijo el Señor allá con Isaías, sino que también hoy el Señor nos toca a nosotros. Amén. Dice, no es que, está hablando del ayuno, no es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Se lo dijo Israel. Obviamente cuando Isaías dice esto, este tipo de aberraciones y este tipo de cosas estaba sucediendo allí. Entonces los líderes religiosos iban con su cara muy lavada a presentarle el ayuno al Señor. Entonces, ¿quién más que el Señor que nos conoce a nosotros? Amén. Amén. Vemos entonces, comparamos eso, si quieren lo marcan, y vemos que nos dice la carta de Santiago, Sí. capítulo 2, verso 14. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Y con esto culmino, mi hermano. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Muchos espirituales hoy que dicen tener fe. Quiero hacer un énfasis aquí, que no me malinterprete las palabras, porque no estoy ni reprendiendo ni exhortando a nadie. Amén. Estoy hablando de manera general, pero como yo sé que aquí hay puros espirituales, Gloria a Dios. están tomando esto de parte del Señor. Amén. Amén. Y dice, repito, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas con que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No es lo mismo que dijo Isaías? Amén. Entonces, yo no sé si aquí hay hermanos que todavía ayunan, o han de ayunar, o pensaban ayunar, pero es tener claro de qué es lo que significa, qué es lo que realmente el Señor quiere para nosotros. Nuestro ayuno no es Cristo. Amén. No debemos buscar primeramente a Dios y al Señor para que Él mismo sea quien nos edifique, que Él sea el mismo que ponga el quehacer como el que de las cosas para yo ayudar a mi hermano, porque no es por mi obra, mi hermano. Si es por mí, yo no ayudo a nadie. Pero cuando digo, Señor, heme aquí, lo que tú me diste es tuyo, eso es mío, y si yo doy, yo sé que tú me lo vas a reponer, y no es que esté esperando algo a cambio, sino que es promesa tuya, Padre. Entonces tener claro de lo que es, qué significa tal cosa y para qué sirve. Amén.
De hecho, hay una parábola en Lucas 18. Y con esto sí culmino. Ay, verdad, me faltó. Amén. Amén. Yo les dije que era corto. Está bien. ¿Lo tienen? Amén. Esto lo dice el mismo Señor Jesucristo en parábola, pero es Él, en boca de Él, que lo está diciendo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dedo amenazador característico de un fariseo. Dice, ahí van sus obras: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Obra, lactancia. No, mi hermano, yo tengo comunión extrema, tengo la doble unción del santo porque yo ayuno, yo busco la comunión con Dios. Usted no sabe que el ayunar eso nos santifica cada día más. Sí, mi hermano, pero cuando nos vamos a 1 Corintios 6:11, entonces ¿quién es el que nos santifica? Entonces, no es a crítica, sino es personas que de verdad no quieren escuchar, no quieren entender, porque está lo que decía el pastor hace rato, están embotados. Uno trata de verdad de ayudarles y por el filo de la palabra, porque cada vez que nosotros hablamos tiene que ser conforme a lo que está escrito. Quedé en el 12, pero vemos la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Qué humildad. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hoy Dios quiere eso para con nosotros, hermanos. Que tengamos la misma esencia de este publicano, pero es que esa esencia no la ganamos nosotros mismos con nuestras obras. Esa esencia nos la da el Señor a través de su Santo Espíritu, y que nos va santificando, como lo dice su escritura en Efesios 5 del 26 al 28. Es Él quien nos prepara, quien nos santifica. Es Él quien dice: yo te escogí para prepararte. Efesios 5 del 26 al 28. Entonces vemos como un hombre fariseo se jacta de lo que hace, y vemos como un hombre publicano, pecador, porque dice pecador, se contricta ante un poder superior, ante un redentor que él reconoce que es el único que lo puede salvar de sus pecados. Las obras a nosotros no nos salvan, mi hermano. Las obras están de más. ¿Quiere hacer obra? Haga la obra de Cristo. Ayude al necesitado. Visite a las viudas, a los enfermos. Dice Santiago que esta es la verdadera religión sin mancha, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos uno, que seamos a lo que Cristo nos mandó, como Cristo lo dejó todo. Compartamos, seamos uno, vuelvo y repito, uno. Cuando el Señor dice uno, es que hablemos una sola cosa, es que adoremos al mismo Dios, es que no neguemos a Jesucristo por mis cosas, por mis obras, porque esas obras son quemadas.